Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Estamos en un estudio más del libro de los Hechos. Hoy vamos a continuar con el estudio de este capítulo 20, donde encontramos a Pablo dando uno de sus discursos, un último de sus discursos, dando una encomienda pastoral a aquellos hermanos que de alguna manera había estado discipulando por al menos 3 años, que son los ancianos obispos, pastores de la iglesia de Éfeso. Y ello, hermanos, durante mucho tiempo ha servido para marcar una pauta de las responsabilidades de aquellos que están dedicados en el trabajo de la obra del Señor. Entonces, hermanos, vamos a continuar con este estudio del libro de los Hechos, dándole gracias al Señor que a través de este tiempo nos permite estar compartiendo su palabra y estar compartiendo juntamente con ustedes el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Si bien lo hemos estado comentando, hermanos, este estudio del libro de los Hechos no es exhaustivo. Lo que sí tenemos claro que es un estudio dedicado al propio texto bíblico, compaginado y tomado de la mano con cada uno de los eventos que están relacionados con los evangelios y con las cartas que escribió el apóstol Pablo y aquellas otras cartas que escribió también el apóstol Juan, el apóstol Pedro y Judas y Santiago, que también participaron en que se completara el canon de las escrituras. Si bien, hermanos, no estamos haciendo estas enseñanzas temáticas porque creemos que es importante poder tener en claro de una manera primaria el texto y cómo se relaciona con el Antiguo Testamento, cómo se relaciona con los evangelios, cómo se relaciona con cada una de las cartas paulinas. Ese ha sido el propósito de este estudio. Así que, hermanos, no pretendemos traer una enseñanza sobre algún tema, por ejemplo, el bautismo, el derramar del Espíritu Santo, la gracia. No pretendemos eso. Lo que pretendemos con este estudio es enfocarnos y acercarnos más al propio texto bíblico en el tiempo en que se desarrolló, quién lo compartió, qué estaba pasando en esos momentos, pero más en un enfoque, hermanos, sabemos que la palabra del Señor es inspirada por nuestro Dios y nos está llevando en ese entendimiento y en esa claridad. Y esperamos en el Señor, hermanos, cumplir ese objetivo de estar llevando con toda claridad el estudio versículo a versículo de cada uno de los eventos que se registran o que registra Lucas en este libro de los Hechos. Creemos importante porque vemos que de alguna manera progresiva va avanzando la revelación del Señor, la revelación que entendemos con toda claridad que es progresiva hasta que se cerró el canon con el libro de Apocalipsis. Y entendemos que conforme va avanzando se van estableciendo principios que se van acomodando, se van estableciendo conforme a lo que el Señor tiene y quiere para la iglesia, para nosotros en este siglo XXI. Y a través del tiempo, hermanos, se siguen manifestando esos mismos principios que estableció el apóstol Pablo. Y precisamente en esta carta o en este libro de los Hechos, en este capítulo 20, encontramos una delegación específica, de la misma manera que lo hace en la primera y la segunda carta de Timoteo, donde le hace un encargo especial a Timoteo en el cuidado de la iglesia. Lo mismo está haciendo con este grupo de obispos, de ancianos o pastores, a los cuales les está dejando una responsabilidad pastoral en cuanto a una iglesia local. Eso es muy importante, hermanos. Hemos estado estudiando también en los días miércoles la diferencia entre la iglesia universal y la iglesia local. Si no entendemos, hermanos, este principio, difícilmente vamos a poder encontrar cabida en una iglesia local. Y lo que está haciendo Pablo al despedirse de los hermanos de Éfeso, les está encargando a aquellos responsables de esta iglesia local y algunas otras que estaban ahí cerca del Asia Menor,
porque estábamos entendiendo la semana pasada que junto con Pablo también lo acompañaban otros hermanos de Macedonia, de Galacia, de Asia, estaba Sopater, Aristarco, Segundo, Gallo, Timoteo, Tíquico, Trófimo, y al parecer llegaron hasta esta región. Estaba Pablo, también ya por el propio texto podemos determinar que estaba Lucas ahí escuchando esta despedida, pero más que una despedida es una encomienda que le está haciendo a estos hermanos. Este capítulo 20 podemos dividirlo en diferentes secciones. Ya las últimas 2 semanas estuvimos hablando de la primera sección, que nos habla del versículo 17 al versículo 21, y la segunda sección del 21 al 25. Del 17 al 21 es por qué los convoca, qué es lo que ha hecho. La segunda sección del versículo 22 al versículo 24, cuáles son las condiciones, el por qué les está dando ese mensaje, por qué les está exhortando, por qué les está alentando, y les está diciendo qué es lo que posiblemente acontezca con él, y que aunque está en riesgo su vida, él no la tiene en alta estima su propia situación. Entonces, el apóstol Pablo, después de que les dice qué es lo que va a acontecer con ellos, les empieza a hacer una encomienda de qué es lo que tienen que cuidar, a quién les están encargando, cuál es su labor de ellos, y Pablo lo define muy claramente. Y vamos a ver junto con otros textos qué es lo que el apóstol Pablo quiere decirle a estos hermanos en esta responsabilidad adquirida. Primeramente en un llamado interno por medio del Espíritu Santo, y el reconocimiento que se da por las propias iglesias de aquellos que han sido llamados en el Señor. Bien, vamos a hacer una oración, hermanos, para comenzar en esta tarde y darle gracias al Señor que Él nos permite estar compartiendo este mensaje a cada uno de nosotros. Démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, en esta tarde, Señor. Te pedimos que seas tú con cada uno de nosotros, dirijas nuestro pensamiento, dirijas nuestro corazón y nuestra alma, Señor, y que juntos podamos avanzar, Señor, en este estudio del libro de los Hechos. Ayúdanos, Señor. Danos claridad, danos entendimiento, comprensión, y que, Señor, cada uno de estos principios establecidos en la Escritura puedan ser de beneficio para cada uno de nosotros en este siglo presente, y pueda dirigir nuestros corazones a abundar en tu palabra y a los principios que tú estableciste, Señor, para guiar a tu iglesia. Te damos gracias, Señor, te bendecimos y manifestamos, Señor, que en todo momento esperamos y deseamos cumplir en ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén, Dios, y amén. Vamos, como siempre, hermanos, a compartir nuestra pantalla con la Biblia. De un lado tenemos la Biblia de las Américas, y en el otro costado está la Biblia 1960, que es por lo que por lo regular usamos en la congregación para ir siguiendo el texto. Entonces estamos por comenzar este versículo 17, donde hay este versículo 25, esta tercera sección, donde vemos que Pablo les habla de una responsabilidad. ¿Cuándo adquirieron esa responsabilidad? ¿Cómo la adquirieron? ¿Para qué la adquirieron? ¿A qué han sido llamados? ¿Quién los llamó? ¿Y cómo es que tienen que caminar en el Señor, esperando, creyendo y confiando en el Señor Jesucristo? Hechos capítulo 20, versículo 25, dice la palabra del Señor: "20:25", dice, y ahora aquí, viene del texto, y ahora les está empezando a marcar un tiempo. Primero les empieza a hablar del tiempo en que estuvo con ellos, ya lo decíamos hace 2 semanas,
cómo es que Pablo se movió, se estableció, participó con ellos de la misma manera que leíamos en Hechos capítulo 11, cuando estuvo en Antioquía, se congregó, fue partícipe de esta congregación. De la misma manera lo hizo con los hermanos de Éfeso. Pudo relacionarse, pudo llorar, pudo reír, pudo compartir la palabra. Y es muy importante, hermanos, porque ya aquí habían transcurrido al menos 24 años del trabajo misionero, del servicio que estaba haciendo Pablo en las diferentes comunidades, en las diferentes iglesias y congregaciones, desde el momento en que fue cambiado de un fariseo a ser un pastor, un apóstol llamado al ejercicio, al servicio de la iglesia. ¿Cómo se va modificando el propio pensamiento de Pablo en cuanto a lo que él entendía y comprendía? Entonces, Pablo se relaciona con los hermanos de Éfeso, por eso estamos hablando de una iglesia local, porque es a ellos a quien se dirige, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, de una iglesia local, como lo dice en Hechos capítulo 14, versículo 23, que habían establecido ancianos en las diferentes iglesias que había recorrido el apóstol Pablo en ese primer viaje misionero. Segundo viaje misionero, los afirman, y de alguna manera van creciendo también juntamente con el evangelio del Señor. Y en el conocimiento, hermanos, también van adquiriendo una responsabilidad adquirida de parte de Dios. Por eso cada uno de nosotros que hemos conocido a Cristo Jesús, que somos parte de una iglesia local, que estamos aprendiendo, que estamos creciendo, en esa misma manera, hermanos, vamos adquiriendo una responsabilidad con el Señor de seguir madurando, de seguir creciendo, de seguir desarrollándonos y compartir el evangelio a aquellos que están necesitados del Señor. Hay muchas y diferentes y distintas maneras de servirle al Señor en una congregación local, tanto de los servicios que pudiéramos decirlos que son en una manera práctica, en el participar en la iglesia. Hay algunos hermanos que de alguna manera va implícito propiamente la enseñanza y el poderle compartir a nuestros hermanos. Y precisamente esa es la preocupación del apóstol Pablo al estar hablando con nuestros hermanos, con los hermanos que están ahí en Éfeso. Entonces, leyendo el versículo 22, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va a acontecer. Ya lo explicamos hace una semana. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera en una actitud de gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Creo que a eso hemos sido llamados todos, pero algunos de nosotros, de una manera específica, el Señor nos llama a trabajar y desarrollarnos en la obra del Señor de tal o de cual manera. Aquí y el apóstol Pablo les está haciendo manifiesto que él tiene un llamado en que ministerial que recibió del Señor Jesús, el llamado interno, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El llamado y de alguna manera la evidencia externa, Pablo la comparte a partir del versículo 18 en adelante. Él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido anunciaros y enseñaros, como públicamente y por las casas. ¿Qué hacía? Testificando a quienes, a judíos y a gentiles, que testificaba
acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que hacía Pablo, y era de alguna manera certificar ese llamado interno que había en él y completarlo con aquello que podían ver los hermanos a los cuales les hablaba y les compartía el evangelio del Señor. Eso nos habla cuál fue su ministerio, versículo 22, versículo 23 y 24. Pero de ninguna cosa hago caso. ¿De qué? De lo que está presionado, de lo que va a acontecer, de que por el propio testimonio del Espíritu Santo se le ha anunciado que va a tener padecimiento, que va a haber prisiones, que va a haber tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Esa es la condición. ¿Cuál es su argumento? ¿En qué lo está fundamentando? No solamente en palabras, sino en lo que él había hecho con ellos. Y que estos hombres llamados ancianos, obispos, pastores, podían reconocer que Pablo había estado en medio de ellos en una actitud de humildad, en una actitud de enseñanza, de trasladar, de edificar, de bendecir, de ministrar. Eso es lo que hacía Pablo, con la única preocupación de que el evangelio de la gracia de Dios se manifestara y se expandiera a quienes, a los hombres. En este momento estamos hablando de la región de Asia Menor, donde estaba la iglesia de Éfeso, y decíamos que le acompañaban algunos hermanos representantes de Acaya, que es una región, algunos hermanos representantes de Macedonia. Y aquí precisamente en este momento va a cumplir la encomienda de ir hacia Jerusalén y de llevar las ofrendas que había recogido en Macedonia, que había recogido en Acaya, la región de Corinto, y que había recogido esas ofrendas para llevarlas a los hermanos de Jerusalén. Ya eso lo compartimos hace una semana, cuál era el propósito de su viaje a Jerusalén, porque su deseo era ir a Roma, pero antes tenía una labor que cumplir el apóstol Pablo. Entonces encontramos aquí ya en este versículo 25, dice, y ahora, y aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, esa ha sido su labor, he pasado predicando el reino de Dios. Esa ha sido su labor, ha sido su trabajo, en que ha puesto su esfuerzo, su pensamiento, su dolor, su esfuerzo, su concentración, inclusive hasta su propia economía dedicada a qué, a predicar el reino de Dios. Y hace una advertencia a aquella audiencia que tiene en ese momento, que son los ancianos, obispos, pastores de una iglesia local de Éfeso o de algunas otras iglesias locales que estaban ahí presentes, y les da una encomienda en específico. En esta tercera parte de este discurso, podemos encontrar que ya les dijo, ya saben quién es, cuál es la condición y el por qué los convocó para darles este mensaje. Lo termina refiriendo aquí en el versículo 25, que ya posiblemente no volverá a verlos, pero la labor tiene que seguir, tiene que continuar. Lamentablemente, a través de la historia de la iglesia, hermanos, el Señor ha levantado grandes ministros, grandes siervos de Dios, hombres que de alguna manera han tenido un llamado pleno en el Señor, han trabajado, el Señor les ha llenado de una manera específica en el poder llevar la manifestación del Evangelio, al trasladarlo, enseñarlo, algunos a escribir, algunos han desarrollado algunas congregaciones locales muy grandes, pero lamentablemente, hermanos, cuando el ministro está ausente, muere, deja de haber una continuidad. Y precisamente esto es lo que quiere cuidar el apóstol Pablo, que haya una continuidad, que si él ya no está, se siga adelante, se sigan esforzando, sigan trabajando, la iglesia siga creciendo.
Y por eso, hermanos, menciona algunos elementos, hablar del arrepentimiento, que le habló a judíos y gentiles, que se hablaba del evangelio de la gracia de Dios, que él exponía su propia vida, que ministraba en humildad, que se involucraba con la gente, que predicaba y compartía de día y de noche, ya sea también en las casas, se les enseñaba, y también de una manera pública enseñaba el evangelio que el Señor le había mostrado y que era necesario que fuera compartido y predicado a toda criatura. De ahí partimos, ¿verdad? Cuando el Señor da esa encomienda en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Sí. Y había la encomienda de bautizarlos y enseñarles aquellas cosas que el Señor les había estado mostrando en el tiempo en que habitó con ellos. Y es algo, hermanos, que tenía que seguir trascendiendo como hasta el día de hoy. Por eso, hermanos, los que somos parte de una iglesia local, nuestro involucrarnos en las, es que no puedo decir las actividades, sino en la labor de la propia iglesia, hermanos, tenemos que hacerlo con conciencia y pensar que a veces el hombre que comparte no es eterno, es un mortal igual que nosotros, sobre el que tiene una responsabilidad, sí tiene un llamado, pero nosotros también tenemos esa responsabilidad de llevar el evangelio. Y cuando el líder de una iglesia, el llamado principal de un pastor, que nosotros creemos, hermanos, en el gobierno plural, ¿qué quiere decir? Que puede haber 2 pastores, 3 pastores en medio de una congregación, puede haber un pastor principal, o puede haber un gobierno plural donde creemos que aquellos que han sido llamados por el Espíritu tienen que crecer, compartir la responsabilidad, compartir la carga y también participar de los privilegios que el Señor tiene. De esta manera, hermanos, podemos estar viendo que se cuida una continuidad en el Evangelio en una iglesia local. Hay muchos lugares que al faltar el pastor principal o el que está de responsable en una congregación, hay una serie de dificultades, conflictos y a veces no se sabe quién va a tomar la responsabilidad. Hay lugares como no se ponen de acuerdo, se cierran, se dividen, se separan y no mantienen la firmeza en el evangelio del Señor. Por eso Pablo les advierte algunas situaciones que van a surgir con ellos en su ausencia, en la ausencia de alguien que había plantado, que había sembrado, como lo dice la palabra, otros vienen regando, pero el Señor es el que da el crecimiento. Y si nos mantenemos en estos principios, Dios va a ayudar a permanecer esta obra. Versículo 25, y ahora, entonces, por eso los llamó, ya nos dice en la primera parte, los llama, les dice qué ha hecho entre ellos, la segunda les dice la condición bajo la cual se encuentra, y les dice que por el Espíritu le ha dado evidencia de que va a tener sufrimiento. Y ahora ninguno verá más mi rostro. Por tanto, yo os digo, o yo os protesto, dice en la versión de las Américas, y ahora aquí yo sé que ninguno de vosotros entre quienes anduve predicando el reino volverá a ver mi rostro. Sí. Yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino, verá más mi rostro. Les está haciendo pues esa advertencia de que quizás ya no lo van a ver, que él ya no va a estar. ¿Qué van a hacer? Van a seguir con el llamado que el Señor les dio y posteriormente lo afirma, lo confirma, les habla de esa responsabilidad que tienen ellos, que si bien tuvieron cierta identidad con Pablo, la mayor identidad que deben de tener es con Cristo Jesús. Lamentablemente, hermanos, en esta época y precisamente en este continente americano y precisamente de México hasta Argentina, tenemos una gran influencia de
evangelización española y no la evangelización inglesa, que es en Estados Unidos y parte de Canadá, donde se traía el evangelio que hemos creído. Y precisamente en Latinoamérica hay una gran influencia del catolicismo romano. ¿Sí? Y esto lamentablemente, hermanos, nos ha profundizado en unas raíces muchas veces movidos en idolatría, muchas veces movidos en sentimentalismos y que de alguna manera no hay un sustento. Por eso ha crecido muy fuerte, hermanos, el movimiento pentecostal en el siglo XX en Estados Unidos y en toda Latinoamérica, muy fuerte, las iglesias neopentecostales, pentecostales, carismáticas y los movimientos apostólicos, muchas situaciones, hermanos, en un pragmatismo que ha hecho mucho daño al Evangelio del Señor. Entonces, hermanos, aquí Pablo sabe que está por acontecer algo que si no deja bien fundamentado, bien en claro en estos hombres que han de dar continuidad al Evangelio del Señor. Por eso es que Pablo se dedica 2 cartas a escribirle a Timoteo, que creemos, hermanos, que es alguien fundamental para el cuidado de esta labor. Aunque Timoteo está como pastor en la iglesia de Éfeso, ahí vemos a Timoteo. También, hermanos, podemos encontrar que Timoteo también visitó algunas iglesias junto con Pablo, inclusive de alguna manera plural, se escribe la primera carta a los tesalonicenses y la segunda, y pudiera parecer que hay una participación de Timoteo, de Silas, en esas exhortaciones, en esas encomiendas que hace Pablo, Timoteo y Silas. Así empiezan la primera y la segunda carta a los tesalonicenses, una encomienda. Y vemos la delegación que el apóstol Pablo le hace en la primera y la segunda carta a Timoteo, ya en los últimos tiempos de Pablo, donde le da una encomienda específica ante el cuidado de la doctrina, de los falsos maestros, de los falsos profetas. Y precisamente esto es lo que empieza a referirles a estos hermanos que están aquí en la región de Asia Menor. Versículo 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, aquí le dice, ya no vamos a estar juntos, ahora ¿qué van a hacer? Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, les digo, les aseguro, les asevero, les manifiesto que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué significa esta expresión? Podemos encontrar esta expresión, Pablo está haciendo una referencia al Antiguo Testamento en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 3, Ezequiel, capítulo 3, versículo 16. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya, que era aquel que estaba en la torre, en una visión más alta de aquello que podía ver, lo que pasaba alrededor de Jerusalén. Si se acercaba un enemigo, el que estaba en esa posición podía ver a lo lejos cuando se acercaban, podía ver a lo lejos los movimientos que acontecían, y si algún enemigo estaba por atacar la ciudad, el atalaya tenía la obligación de tocar la trompeta, de gritar en voz alta y manifestar que venía peligro para el pueblo. Dice, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de ciertamente morirás, ¿sí? Que eso es lo que declara Pablo en la carta
a los romanos del capítulo 1 al capítulo 6, un estudio teológico de lo que era ser judío, el ser gentil, en que ninguno de los dos era bueno, que los judíos tenían bajo cuidado, bajo su reserva, los oráculos de Dios, pero que todos estaban destituidos de esa gloria, de esa gracia. El único medio de salvación era a través de Cristo Jesús. En el capítulo 3 les dice que no hay ni uno bueno. Esto es importante porque esto ya lo sabía Pablo con toda seguridad. ¿Por qué lo decimos así? Por ejemplo, los primeros 17 años de Pablo, podemos encontrar que es su transición de ser un fariseo a un pastor. En el año del 30 al 47, podemos decir que en el 33 murió el Señor Jesucristo. Vemos que empieza a crecer el evangelio en Jerusalén después de la ascensión del Señor Jesús. Se comparte el evangelio. Vemos hasta el capítulo 7 que muere Esteban, la iglesia es dispersa. Ahí es donde la primera vez que encontramos al apóstol Pablo en el capítulo 8 de Hechos, y que de alguna manera él permitía, hacía afirmativa la muerte de Esteban por las causas que él creía que eran nobles en cuanto a su celo por el Señor, pero realmente estaba equivocado. En Hechos capítulo 9 se encuentra con el Señor, es derribado, es cegado, viene el Espíritu a su vida, a través de Ananías oran por él, se caen esas escamas y empieza un trabajo. Él se va a Jerusalén, ahí lo persiguen, perdón, en Damasco, primeramente lo sacan de la ciudad, luego llega a Jerusalén, les dicen sal huyendo, Bernabé le dice, ¿sabes qué? Te están persiguiendo, quieren matarte porque tú mataste a mucha gente, y va y se refugia. Posiblemente se piensa que él se refugia en Tarso. Posteriormente, en Hechos capítulo 11, donde Bernabé va a buscarlo nuevamente y lo trae consigo a que sea partícipe de la obra del Señor. Y precisamente es ahí en Hechos capítulo 13 donde empieza su primer viaje misionero. Este es en el año 47-50. Ese primer viaje misionero duró hacia la región de Asia Menor, va primeramente a Chipre y en barco, y después llega a estas de Iconio, ¿sí? De Listra, llega a esas regiones y regresa. Su segundo viaje misionero es el del 50 al 53. Y su tercer viaje misionero, que ya aquí está en la conclusión, ya no puede regresar a Antioquía, sino que regresa a Jerusalén y de ahí ya no puede llegar a Antioquía porque es prendido del 53 al 57. ¿Sí? Del 57 al 62 es su arresto, su prisión que vive, ¿sí? Y del 62 al 66 está preso, algunos momentos sale a compartir con toda libertad, algunos dicen que vuelve a regresar a Éfeso, su deseo era llegar a Roma, parece que visita España, pero esa es la labor de Pablo. Pero enfocándonos, hermanos, a los primeros 23 años de Pablo, cuando en esos primeros 23 años escribe ya la carta a los Gálatas, que habla de la fe contra las obras que se estaban estableciendo en la corriente de la ley, de las tradiciones, del querer circuncidar. Eso es lo que escribe en Gálatas en una defensa de la salvación por la fe puesta en Cristo Jesús, por la gracia que viene de parte de Dios. Luego escribe la primera y la segunda carta a los tesalonicenses, que hermanos, la primera carta es un tratado teológico que habla inclusive de hasta la venida del Señor Jesucristo. La segunda carta también, que es muy rica, escribe la primera y la segunda carta a los Corintios. La primera la escribe estando en Éfeso, la segunda parece que la escribe en ese tercer viaje misionero cuando ya está en Troas y va en camino hacia Corinto.
Y precisamente estando en Corinto, escribe la carta a los romanos. Y en ese estando ahí en Corinto, empieza su viaje de regreso, pasa a Troas, y vemos que de alguna manera llega hasta esta región en Mileto, donde empieza y convoca a estos hermanos de Éfeso. Entonces, si queremos saber ya de lo que conocía Pablo y de qué era lo que les había advertido el apóstol Pablo a estos hermanos que están aquí en Éfeso, de qué se lavaba sus manos. Dice, por eso refiero, cuando yo dijere al impío, de ciertamente morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva el impío, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Esa es su consecuencia. Pero por su sangre la demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Esto es lo que usa el apóstol Pablo como argumento para decirles, miren, yo ya les dije lo que les tenía que haber hablado. Hermanos, es muy rico. Ahora que hemos estado recorriendo este libro de los Hechos, por eso estamos diciendo, hermanos, no una manera de estudio estrictamente sobre el texto, pero sí entendiendo todo lo que estaba aconteciendo cuando Pablo está en ese tiempo, en ese momento, y Lucas va registrando cada uno de esos eventos y hechos. Podemos ver el crecimiento, no tan solo de Pablo como hombre, sino el propio evangelio, la iglesia, cómo va madurando, cómo algunas circunstancias tienen que irse trabajando de tal o de cual manera. Entonces, Pablo les advirtió de esto. Por ejemplo, con los Gálatas les dijo, estaban caminando bien, ¿cómo puede ser que empezando por el Espíritu ahora van a terminar en la carne? Les advierte, les dice que la circuncisión no vale de nada, de alguna manera les habla cómo han de encontrar la salvación, les habla que por las obras de la ley no van a encontrar la salvación. En el tratado que hace a los romanos, por ejemplo, les dice que no hay ninguno que sea bueno, ni judío, ni gentil, ninguno de ellos. Se habla de quién es Cristo, porque el Señor, aún siendo pecadores, vino a amarnos, porque nos amó aún siendo pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Podemos encontrar que todos estamos muertos, estamos destituidos de la gloria del Señor, que si no, hermanos, encontramos la respuesta que declara el apóstol Pablo en Romanos, el justo por la fe vivirá. Y él les advierte que cuál es la condición de los hombres, una condición de muerte. La primera, los Corintios, que establece el orden del culto, habla de la Santa Cena, dice que no hay aquí de alguna manera el que sea el mejor entre todos. Primera de Corintios, donde hay una discusión, que unos dicen que son de Apolos, otros de Pablo, otros de Pedro, y dice, no, ninguno de ellos son nada. Aquí el único que vale, el único que es representativo en medio de nosotros, es aquel que dio su vida por la iglesia y es el Señor Jesucristo. Así que si uno viene y siembra, otro viene y riega, pero el Señor es el que da el crecimiento y a Él tiene que ser la gloria en todo tiempo y en todo momento. Y eso es de lo que está hablando Pablo. De eso es, Él les advirtió, pero no solamente, hermanos, se preocupó de dar un mensaje y después se fue, sino que Él, hermanos, por ejemplo, en Hechos capítulo 15, se le dice a Bernabé, preocupado por aquellas iglesias que habían nacido en ese primer viaje misionero, le dice, vayamos a ver cómo están los hermanos, cómo han crecido, cómo han caminado, si se han fortalecido. Y vemos que ahí surge una discusión con Bernabé y pues se dividen, pero en esa división también hay expansión, porque Pablo agarró por tierra yendo hacia Asia Menor y Bernabé pues se dirigió en esa preocupación que también tenía yendo a Chipre, que era originario de esta región, luego yendo nuevamente a otras regiones a poder confirmar a aquellos que habían creído en el Señor. Entonces su preocupación era
real. Por eso es que Pablo se atreve a decir y declarar, si el Señor me llama en este momento, que puede ser así por lo que está declarando, ninguno más verá mi rostro, yo me puedo lavar las manos porque les he advertido, siendo una atalaya, en voz en cuello, con enseñanza, en lamento, en angustia, en lloro, dedicándoles tiempo, dedicándoles espacio, no apapachándolos, hermanos, que hoy lamentablemente parte de la labor en las iglesias como que es así, como que acariciar el pecado, soportarle al hermano, y a veces hermanos no los exhortamos, a veces la manera en que exhortamos a los hermanos, ay hermano, te extrañamos, ¿cuándo llegas? ¿Verdad? Cuando debemos decir, hermano, te exhorto a que te congregues. Te exhorto, hermanos, a que realmente te dediques tu vida hacia el Señor, porque Él pagó el precio por ti, derramó su sangre por ti para que pudieras encontrar la salvación en el Señor, y has abandonado tu deber para con Cristo, tu deber para con la iglesia, tu deber para con los hermanos, y ser parte de una congregación y poder participar de la bendición en los medios de gracia que Dios estableció para que tú crecieras no solamente en conocimiento, sino crecieras, hermano, en la comprensión de esa gracia, de esa bondad, de esa misericordia. Parece que es un problema que se ha acentuado en estos días porque la gente, hermanos, por la cuestión de la pandemia, ha visto muchos mensajes en internet, pero precisamente platicando con un hermano, si es que no le puede preguntar a la persona que está ahí en la pantalla, ni él le puede cuestionar a usted. Usted sí lo ve, pero no lo ve a usted. Ni usted le puede preguntar, ni cuestionar, ni decir. No hay una manera, hermanos, de confirmar que estamos caminando en el Señor. Por eso advierte Pablo y les dice, pues miren, yo puedo de alguna manera en este momento lavarme las manos y decir, yo soy limpio de la sangre. Su sangre no me va a ser demandada porque yo cumplí la labor, y lo viene aseverando y lo viene manifestando aquí en el texto bíblico que estamos leyendo. Dice, predicando el reino de Dios. Y si leemos cada uno de esos tratados, la carta a los Gálatas, a los tesalonicenses, primera y segunda, a la carta a los Corintios, primera y segunda, la carta a los romanos, que es un gran tratado, inclusive las otras cartas. Pablo escribe 13 cartas, ¿sí? Podemos encontrar que las otras 4 cartas se escribe estando en prisión: la carta a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, a Filemón, la carta, la primera y la segunda a Timoteo, y la de Tito. Las escribe estando en diferentes momentos, pero ya en ciertas dificultades, pero de alguna manera le sigue advirtiendo, ¿sí? Así como lo dice en Tesalonicenses, ya sea por carta o por palabra nuestra, que ahí, hermanos, es tremendo, porque ahí Pablo, cuando dice por palabra, habla de tradición, que en su momento vamos a tratar de explicarlo aún más, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, Pablo estaba dejando un fundamento de lo que se tenía que hacer, cómo se tenía que hacer, cómo tenían que participar los hermanos, cómo era el culto, por qué se tenía que guardar el día del Señor, cómo podían participar de la Santa Cena, cómo había de alguna manera que se toleraba el pecado entre los hermanos. Entonces, Pablo, hermanos, de alguna manera no solamente plantó una iglesia y la dejó ahí, la abandonó. No, hermanos, de alguna manera fue su preocupación hasta ver qué estaban enseñando. Cuando declara a Timoteo, le dice esto encarga a hombres fieles. Le dice a Tito, ¿no? Que enseñen la palabra así como ha sido enseñada. Entonces, hermanos, ahí es un cuidado no solamente de las iglesias mandando un dinero, ¿verdad? Que a veces eso es lo más fácil, mandar recursos, pero tiene que haber un cuidado en la enseñanza de la doctrina que se está compartiendo. A veces se abusa, hermanos, de algunas ideas, el decir, bueno, pues yo los mando como apóstoles, ¿verdad? Y ahí ustedes saben si se convierten en Judas. Pues sí hay una responsabilidad, pero yo creo que tendríamos que ir más allá si verdaderamente sentimos como parte una obra que es nuestra, ¿no? Eso, hermanos, es importante, y creo que por eso es la responsabilidad de velar por nuestros hermanos.
Por eso Pablo, no Pablo, muchos creemos que la carta a los hebreos la escribió Pablo, pero en Hebreos capítulo 10 la mención, ¿verdad? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre para que puedan ser edificados o llevados hacia las manifestaciones de amor, hacia el servicio, hacia la gracia. Eso es, hermanos. Entonces tiene que haber esa preocupación y alguno puede decir, pues es que ya te lo comenté. ¿Cuántas veces, verdad? Ese es el asunto. ¿Cuántas veces hay que decirle al hermano? Lo primero que tendríamos que asegurarnos es si el hermano ya ha conocido del Señor. Si no ha conocido del Señor, tenemos que preocuparnos, llevarlos hasta que conozcan al Señor Jesucristo. Si no ha conocido al Señor Jesucristo, de alguna manera dedicarle el tiempo para acercarlos a la palabra del Señor. Eso es algo de lo que tenemos que ir buscando, si ha hecho evidencia de que ha encontrado la salvación en el Señor Jesucristo. Y si de alguna manera ya estaba entregado al servicio, puede haber sido que pasara algo en su vida, ¿no? Como por ejemplo Demas dice que amó más el mundo que el propio evangelio. Y ahí podemos encontrar varios ejemplos. Pero Pablo está declarando aquí, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Ya lo leíamos también en Ezequiel, capítulo 33, versículo 1. Aquí otra referencia. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, ¿sí? Aquel que iba a percibir, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, viniendo la espada lo heriré, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viniere venir la espada y no tocare la trompeta, que aquellos que ya conocen el evangelio y no predican el evangelio a otros, es responsable, hermanos. Es responsable de no haberle enseñado, de no haberle predicado a otros el evangelio del Señor. Pues si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada y hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. La soberanía de Dios sigue ejerciéndola, pero ejerce funciones de las cuales los que hemos conocido y nos hemos acercado al evangelio del Señor, hermanos, tenemos la grande responsabilidad de advertir, de hablarle, de exhortar a nuestros hermanos para que puedan apercibirse y caminar claramente en el Señor. Entonces, Pablo por eso está haciendo esta declaración. Hechos capítulo 19, Pablo, vamos a encontrar que él empieza ya de alguna manera, ¿cómo los apercibe? Aquí ya vemos el texto que usó Pablo para del Antiguo Testamento para hacer esa manifestación. Soy limpio de la sangre de ustedes. Hechos capítulo 19, versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses discutiendo y persuadiendo, discutiendo y persuadiendo. Es unas palabras que vas a encontrar mucho cuando Pablo entra en las sinagogas, que trata de persuadir. Discutir no es que se pongan a alegar haciendo alegatos, no, llevándolos primeramente en un sentir claro de lo que era el evangelio del Señor. Pablo trata de apercibirlos. Hechos capítulo 18, versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Aquí usa la misma expresión, pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Ya les dije lo que les tenía que decir, ustedes no quisieron escuchar, se enojaron conmigo, me dejaron de hablar. Así hay mucha gente, hermanos, que cuando tú le exhortas,
le hablas, se enoja, se molesta, te deja de hablar, creen que saben mucho, no te escuchan y de alguna manera, hermanos, el orgullo y la soberbia está presente en nuestras vidas e impide que abramos nuestros oídos y nuestro corazón a lo que nos están hablando. Dice que la gente va a tener comezón de oír, pero se va a hacer maestros conforme a lo que sea su agrado. Eso es de lo que habla a Pablo, de que él ya es limpio de la sangre que el Señor pudiera demandarle a él porque llevó o no llevó el mensaje. Hechos capítulo 2, versículo 23. Aquí encontramos ya una declaración también, hermanos, de Pedro. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice, él, bueno, ahí da el mensaje que está compartiendo Pedro. Podemos también encontrar lo mismo en Hechos capítulo 4, versículo 28, y eso de acá, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera, por determinación de Dios. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra para que se cumplan tus propósitos. Ellos se van a oponer, cumpliéndose los propósitos de esa oposición que se va a levantar, pero también se tiene que cumplir el propósito de parte de nosotros, el mostrarles cómo esta obra tú la habías preparado desde antes de la fundación del mundo, como dice en Apocalipsis, como dice en Efesios, cumpliendo, Señor, la manifestación de tu soberanía. Eso es de lo que habla. Y si hay esa comprensión, esa claridad en la mente de cada uno de aquellos que ha creído, se ha acercado al Señor, puede avanzar con toda claridad y entender que aunque vengan estas demandas, hermanos, de alguna manera el Señor en su cumplimiento va a permitir tanto que nosotros seamos partícipes en llevar el Evangelio, como en aquellos que escuchan, pueden entender con toda claridad qué es lo que el Señor tanto. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, y aquí ya empieza, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos? Dice, yo ya me tengo limpia las manos. Ahora la pregunta a ustedes, ¿cuál es su condición? ¿Como encargados, como líderes? ¿Cómo están en ese sentido? ¿Han estado compartiendo el evangelio? Pues se le dice, por tanto, mirad por vosotros, primeramente por ustedes. Eso es lo que vamos a ver la siguiente semana. ¿Qué es lo que tiene que mirar cada uno de aquellos que se les ha encomendado una responsabilidad pastoral? Entonces, Pablo ya les había dicho, ¿quién puede ser salvo? Por las obras nadie puede ser salvo. ¿Cuál es la condición del hombre? ¿Qué es la predestinación? ¿Qué son los dones? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Eh, todo esto. ¿Cuáles son los dones repartidos a los hombres? Todo esto de Pablo ya lo trató en la primera y la segunda carta a los Corintios, habló en ese tratado, los romanos, un tratado teológico, la primera a los tesalonicenses, otro tratado teológico, los Gálatas, primera y segunda de Corintios. Entonces, hermanos, un tratado que muchas veces nos asusta en el sentido de decir teológico, ¿sí? Que es el estudio de Dios. Y Pablo fundamentando cuál tiene que ser el caminar de la iglesia. Entonces, hermanos, participemos de esta bondad y de esta gracia en el Señor Jesucristo y avancemos. Aquí Pablo les está diciendo, miren, ya no voy a estar más con ustedes, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? Pues ya saben qué tienen que hacer. Se les ha sido enseñado el Evangelio, cómo se ha organizado la iglesia local ahí en Éfeso. Ya ustedes están a cargo. Y vamos a ver lo que de la misma manera Pedro les declara de lo que hace Pablo, de cómo Juan también les hace una encomienda, cuál tiene que ser el caminar de aquellos que se les ha encomendado la obra del Señor. Y podemos pensar, bueno, pues es responsabilidad de los pastores. No, tú también como iglesia del Señor tienes una responsabilidad como hijo de Dios en avanzar, caminar, perseverar, permanecer en el Señor.
que de alguna manera Dios, hermanos, es el que nos va a prevalecer en esa salvación, porque de los que el Señor le dio a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, ninguno se ha perdido. Nuestra responsabilidad, esforzarnos, perseverar, caminar, esforzarnos en el Señor y avanzar en esta obra que el Señor nos ha dado y nos ha manifestado a cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, avancemos, esforcémonos en el Señor y la siguiente semana vamos a continuar. Hoy solamente vimos versículo 25, 26, 27, porque no he rehuido anunciaros todo, dice todo, aquí la palabra, todo el consejo de Dios. Eso es de lo que hablábamos. Y si quisiera saber qué quiere decir todo el consejo de Dios, no. Lee Gálatas, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Corintios, Romanos, aunque ya las había escrito, él lo tenía muy claro porque lo había estado enseñando en cada una de estas eh, congregaciones locales. Ahora, hermano, si has estado siguiendo este estudio del libro de los Hechos, en algunas veces cuando hablamos de cuando Pablo estuvo en Tesalónica, sí, que vivió en Tesalónica, están descritos algunos hechos en la primera carta a los tesalonicenses, cuando anduvo en medio de los corintios, qué aconteció, qué les enseñó, qué prácticas tenía. De los romanos, pues nunca estuvo con ellos, pero es un tratado, hermanos, en el cual les habla de la misma enseñanza que ellos estaban creyendo. Entonces, por eso Pablo dice en esa carta a los romanos que él quiere ser mutuamente edificado. Y eso es algo que hoy, hermanos, difícilmente pasa en las iglesias. Hoy están en la lucha de quién es mejor, quién tiene más gente, quién tiene el local más grande, quién tiene el mejor grupo de alabanza, quién tiene la mejor enseñanza, quién tiene los mejores medios de comunicación y todo ese tipo de cuestiones donde no hay edificación, hermano. Más bien en eso, para hacer la gloria de Dios, empieza a generar por el propio ego del hombre orgullo, maldición, pelea, ¿sí? De aquellos que quizás no tienen todo lo que aquellos otros tienen, pues se genera, hermanos, una falsa expectativa y no propiamente en el Evangelio. Cuando el verdaderamente crecimiento, hermanos, se mira en el corazón del hombre, en la propia iglesia, iglesia visible del Señor, que está, hermanos, en cada una de las congregaciones locales. Entonces, la encomienda que está dando el apóstol Pablo, no nos está diciendo cuiden el local, ya lo acabamos de pagar, ¿verdad? Hay que remodelarlo, hay que hacer arreglos, hay que hacer un nuevo bautisterio, hay que comprar el terreno de al lado, vamos a hacer una nueva estrategia financiera para cambiar todas las bancas, aunque eso es parte de la vida de la iglesia, pero no es la mayor preocupación. Yo me acuerdo, antes estaba en otra congregación donde platicando, ¿verdad? Decíamos, en algunas iglesias están preocupados por los vidrios, ¿no? Hacen la reunión de ancianos para cambiar de qué color van a ser los vidrios, ¿no? Y lamentablemente al avanzar de los años, puede parecer que se cae en lo mismo. Cuando crecemos, cuando creemos que somos maduros, que tenemos poder, certeza en muchas cosas, y estamos más preocupados en ese sentido. Qué triste es eso, hermanos. Entonces, no nos desviemos, enfoquémonos en el Señor, enfoquémonos en el Evangelio y realmente pensemos si verdaderamente estamos libres de la sangre de aquellos que nos conocen, si es que verdaderamente les hemos predicado y les hemos anunciado el Evangelio del Señor Jesucristo. Dios te bendiga, hermanos. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Y nuevamente reitero, si hay alguna pregunta, puedes hacerla a través de este medio. Especialmente esta enseñanza está dirigida a la Iglesia de Jesucristo en Jardines de Casanueva. Pues si hay alguien más que nos esté escuchando o viendo de otro lugar, puedes preguntar, hermanos, o puedes decir, no estoy de acuerdo con lo que comentas. Está bien y también podremos ser edificados. Vamos a ser bendecidos. No, claro, si lo que comentas está
apegado a la propia escritura o a la propia teología histórica, ¿no? de lo que acontece, o a la teología bíblica, ¿sí? Pues creo que será de edificación para nosotros. El Señor te bendiga, el Señor sea contigo, y vamos a hacer una oración, hermanos, para despedirnos y escucharnos la próxima semana. El Señor te bendiga. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, en esta tarde, y te pedimos, Señor, que tú seas con cada uno de nuestros hermanos. Que Dios tú obres en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y que verdaderamente en cada oportunidad, Dios, podamos compartir el Evangelio, Padre, para que tengamos la seguridad, Señor, de que hemos puesto las manos en el arado, Señor. Como tú nos llamaste a tu obra, hemos trabajado en ella. No tanto, Señor, porque el castigo que pueda venir, sino porque tú nos has llamado, Señor, a cumplir un propósito, como lo dices en tu palabra, Señor, para alabanza y gloria de tu nombre. Así que cada uno de estos hombres o mujeres que conocemos, podamos compartirles el Evangelio, Señor, para que conozcan de ti y puedan conocer tu gracia y tu bondad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios, y amén. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. El Señor sea con ustedes. Bendiciones.